Bienvenidos a un devocional más con el libro de Primera de Corintios. Hoy tengo una frase para este devocional. Recuerden que usamos devocionales expositivos basados en la observación, la interpretación y la aplicación usando el método inductivo. ¿Sabes cuál es el título de este devocional? ¿Sabes qué? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Recuerda que yo uso la NTV, la Nueva Traducción Viviente, y el texto dice en 1 Corintios 15, 30 al 32. Dice, ¿y para qué? Y para que nosotros a todas horas pondríamos, ¿y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? Una pregunta de Pablo, versículo 31. Pues juro, amados hermanos, que todos los días, dice Pablo, enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho en ustedes. Versículo 32. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habrá resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Qué les parece? O sea, esto es interesante, ¿no? Porque Pablo está hablando a la iglesia de Corinto, una iglesia influenciada por la filosofía griega, porque Corinto es parte de Turquía el día de hoy, y la cultura griega, la cultura helenista, el gnosticismo, pero también surgen los judíos, y están ahí los judíos. Pablo fundó esta iglesia entre el año 57 al 60, y escribe en base a muchas interrogantes, y esta es la pregunta. ¿Existe resurrección de los muertos? ¿Hay vida más allá de la muerte? Pues Pablo ha respondido, y hemos visto en todos los devocionales, sí, sí hay vida después de la muerte. Sí, sí existe la resurrección. Y todo ser es eterno. Tú y yo somos eternos. ¿Cómo así? Sí, Daniel, el profeta Daniel y toda la Biblia hemos visto que algunos resucitarán para la vida eterna, pero otros para la muerte eterna. Entonces, en base a toda esta polémica y discusión, Pablo habla dos puntos muy importantes en estos versículos, ¿no? Pablo dice, entonces sustenta, sí hay resurrección, entonces él dice, entonces yo, ¿por qué tendría que poner a todas horas en peligro mi vida si no hay resurrección? O sea, hermanos, Pablo fue uno de los apóstoles que más peligros enfrentó. Y es más, dice, ¿no? Los juro, hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Desde su llamado hasta el año 67, hermanos, que Nerón lo capturó. Recuerden que Nerón ya había incendiado Roma, le echó la culpa a los cristianos, quiso congraciarse con el pueblo para que no le echen la culpa a él, y al final terminó decapitando a Pablo. Pero antes de eso, sí habían. Mira, apenas lo trajeron a Jerusalén, querían golpearlo y lo bajaron de una canasta. Cuando estuvo en Iconio y Listra, en su primer viaje misionero, le tiraron piedras enormes, no eran piedritas chiquitas, y lo dejaron, todos los judíos sabían apedrear, y lo dejaron como si fuera, y dijeron, este está muerto, y lo botaron fuera de la ciudad. Y Pablo se levantó golpeado, maltratado, latigado, hermanos, naufragios, etcétera, etcétera. Y es más, cuando regresaba de su tercer viaje misionero a Jerusalén, solo estoy mencionándote algunos nomás, ¿no? Se recuerdan. 40 personas hicieron así un voto de ayuno, no comemos ni vamos a beber hasta no matar a Pablo. O sea, él decía, o sea, si yo estoy enfrentando todos estos peligros, si no hay resurrección, o sea, ¿por qué creen que enfrento entonces tantos desafíos, tantos problemas? Eso era su punto de Pablo en este contexto. Y es igual para nosotros. Mi mamá falleció luchando con 11 quimioterapias en un cáncer. Y si no hay resurrección, ¿por qué soportó? ¿Por qué enfrentó? ¿Por qué hasta los últimos días de su vida dijo, firme y fiel al Señor? ¿Por qué tantas personas hoy que han sufrido en la vida, miren, la injusticia, el pecado de otro, la depravación de otro ser? Mira, ¿por qué soportamos y aguantamos en fe hasta el día que el Señor nos lleve y que tengamos un cuerpo diferente, 1000% mejor, si no hay resurrección?
¿Por qué hay tantas personas que están con una enfermedad terminal o están luchando en una silla de ruedas, en una cama del hospital? Algunos no pueden comer, pero son cristianos, porque sabes que los cristianos también se enferman y tienen enfermedades terminales, y los cristianos también sufren, y los cristianos también parten de este mundo. Pero todo está bajo el control y el dominio de Dios. Y siempre hay un propósito en todo lo que sucede. Quizás en el momento de dolor no lo entendemos y surgen los porqués. Cuando suceda un porqué en tu vida, cambia de pregunta a un ¿para qué? ¿Para qué está sucediendo esto, Señor? ¿Qué me quieres enseñar? Una de las enseñanzas de mi mamá en medio del sufrimiento y el dolor que ha influenciado a mi familia, a mis primos, mi vida, sus nietos, sus nietas, ¿sabes qué fue? Nunca dejes de ser fiel al Señor. Mantente firme, pase lo que pase. Y muchas personas, ya pasaron más de 3 años, familiares me han dicho, me acuerdo las palabras de la mamá Eugenia, sé fiel, hasta la muerte, hasta lo último, sé fiel. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto, Pablo lo vivía, dice, si yo estoy ya por morir, o sea, enfrento a la muerte, no me digan que no vale la pena. Y lo segundo, Pablo dice, cuando dice en el versículo 32 que hubo con luchar con las fieras en Éfeso, fieras salvajes, hay 2 puntos a considerar ahí. ¿Por qué? Porque el libro de Hechos no narra que hubo ese tema, pero sí narra que se levantaron en Éfeso cuando Pablo llegó al Evangelio, la gente empezó a dejar a los ídolos, especialmente Diana de los Efesos, y un platero, un creador de ídolos, uno que hacía estatuillas de Diana de los Efesos, hizo que el pueblo gritara, hizo que el pueblo se levantara, al punto de que querían matarlo a Pablo. Pero no habla de animales. Entonces, o fueron, y no lo menciona si fueron estas fieras salvajes, o el segundo punto sobre esto era que cuando tú lees el libro de Hechos parece que gritaban, hermanos, dice, lee el Hechos, ¿no? Por más de 1 hora o 2 horas ahí. Grandes, Diana, diosa de los Efesos. Grandes, Diana, diosa, grande. Y su cara y su expresión, una manifestación demoníaca, si tú lo puedes ver cuando hemos estudiado el libro de Hechos. El enemigo, Satanás, porque detrás de la idolatría, detrás de la adoración a los ídolos o la veneración a las imágenes, están los demonios, en todas las culturas. Entonces, puede ser que esto sea. Pero, ahí va el plus. ¿Qué quiere decir entonces comamos y bebemos que mañana moriremos? Pablo dice, mira, ese era un dicho popular en los corintios y en los griegos. Come, bebe que mañana vamos a morir. Hoy día hay dichos parecidos, ¿no? De algo hay que morir en la vida, así que come toda la grasa, come todo lo que el médico te prohíbe, porque igual, ¿qué vamos a llevar a la tumba? Nada, así que mejor muero comiendo que morir con hambre. O algunos tienen un dicho popular, vive la vida y no dejes que la vida te viva. Algo así es, o sea, es como que abandónate, vive, disfruta, no tengas reparos. Vive esa cultura hedonista, dale rienda suelta a los deseos, al placer. Te lo mereces, tú te lo mereces. Hermanos, Pablo dice, no es así. Hay resurrección de los muertos, por lo tanto tengo que cuidar mi cuerpo. En 1 Corintios capítulo 6 nos explicó, somos templo del Espíritu Santo, este cuerpo ya no nos pertenece, debemos mantenerlo bien. Esta es una teología del cuerpo, ¿no? Comer sano, dormir sano, hermanos, protegerlo, cuidarlo, sobre todo de la inmoralidad sexual, porque con este cuerpo vamos a resucitar un día. Va a haber un cambio en nuestro ADN, pero no vamos a cambiar de ADN. Y voy a hablar más cuando venga este tema, pero una de las evidencias de lo que yo te estoy diciendo es Jesús. ¿Acaso Jesús cambió de ADN? ¿Acaso Jesús cuando resucitó cambió su forma de ser, su parecer? Cambió. Hubo cambios en su ADN, pero no cambió de ADN. Así que, hermanos, sí tenemos que tener límites, parámetros, sí tenemos que cuidar nuestro cuerpo, sí tenemos que cuidar este templo, que es templo del Espíritu Santo. Come bien, duerme bien, disfruta la alegría del Señor, pero sobre todo, cuídate de ensuciar tu cuerpo o de maltratar tu cuerpo, sobre todo con la inmoralidad, que esto simplemente hace una total división de mi relación con Dios.
vivamos para el Señor. Por eso Pablo dice, no, si yo vivo, vivo para el Señor. Y si muero, muero para Cristo. Porque un día voy a resucitar con un cuerpo 1000% mejorado. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo devocional.